Era un martes por la tarde de esos grises, donde las nubes parecen colgar del cielo, pero el aire tiene un calor extraño para ser principios de primavera. Estaba en la mesa de mi cocina, revisando el correo de la semana, cuando el nombre de Mateo apareció en la pantalla de mi celular. Su voz sonaba alegre, casi ensayada, como si hubiera practicado las palabras antes de marcar. Mamá Lorena y yo tenemos un viaje planeado 2 semanas en Valle de Guadalupe. Necesitamos a alguien que se quede en la casa, alimente a los gatos, mantenga todo en orden. Sería mucho más fácil si tú pudieras venir. Me quedé en silencio un momento, mirando mi sala silenciosa, los libros apilados junto a mi sillón, el tejido a medio terminar. No había salido de mi departamento en meses, pero Mateo sonaba expectante y me dije que un cambio de aires no estaría mal. Son pan comido, añadió, un par de cucharadas de comida 2 veces al día. Les va a encantar tener compañía. El viernes ya estaba parada frente a su porche amplio y moderno, con una maleta en una mano y una bolsa de mandado en la otra. La casa se alzaba imponente, toda de vidrio y acero, más como sacada de una revista de diseño que de un barrio cualquiera en Querétaro. Adentro, el aroma a madera pulida y algo floral me dio la bienvenida. Los gatos, 2 Maine Coons, enormes, vinieron trotando por el pasillo, con las colas en alto, como si yo fuera la que regresaba, y no la que apenas llegaba. Su peso cálido contra mis piernas calmó un poco la sensación de estar fuera de lugar. Mateo y Lorena no se quedaron mucho. Me dieron un juego de llaves, un horario impreso para los gatos y una nota sobre qué plantas necesitaban rociarse con agua. Hubo abrazos rápidos, un par de comentarios amables y luego el sonido de las ruedas de sus maletas en la grava. Cuando la puerta se cerró, el silencio se apoderó del lugar. Recorrí las habitaciones de diseño abierto, cada una impecable y perfectamente decorada. El acero inoxidable brillaba en la cocina, los sofás blancos parecían nunca haber sido tocados y el aire tenía un toque de perfume caro que no lograba identificar. Dejé mis cosas en la habitación de huéspedes con los gatos siguiéndome como sombras. Mientras desempacaba el zumbido del refrigerador, era el único sonido, un silencio que hacía que cada detalle de la casa se sintiera más nítido. Para la segunda mañana ya había encontrado un ritmo. Alimentar a los gatos, enjuagar sus platos, abrir las persianas para que la luz pálida bañara el piso de madera. Regué el ficus de hoja grande en una esquina, rocié las orquídeas alineadas en la ventana de la cocina y encontré cierta calma en la rutina de estas tareas. Aún así, la casa tenía algo que me hacía sentir como si estuviera caminando por la vida cuidadosamente montada de alguien más. No había zapatos tirados en la entrada, ni una lista de compras pegada en el refri, ni siquiera una chamarra olvidada sobre una silla. Todo brillaba, pero de una manera que se sentía intocada. Esa tarde me aventuré a limpiar el despacho. Era una habitación luminosa, con un escritorio largo de nogal junto a la ventana y una silla de piel que parecía apenas usada. Mientras limpiaba el borde del escritorio, mi mirada se detuvo en uno de los cajones profundo estrecho con una pequeña cerradura de latón en la parte frontal. No estaba completamente cerrado. La cerradura estaba en su lugar, pero el cajón dejaba un pequeño hueco oscuro donde debería estar perfectamente alineado. Me acerqué. A través de ese hueco, un destello blanco captó la luz, un papel, tal vez un sobre. Me enderecé, diciéndome que no era de mi incumbencia. Aún así, mis ojos se quedaron fijos más tiempo del que debieran antes de seguir limpiando los estantes. El aroma de ese perfume caro volvió a flotar en el aire, el mismo que había notado el primer día, intenso al principio, pero suavizándose en algo polvoso.
No era el perfume que Lorena usaba cuando estaba conmigo. En el escritorio, una laptop nueva. Brillaba del tipo que cuesta más que cualquier mueble que yo haya comprado. Terminé de limpiar, les di un bocadillo a los gatos por la tarde y me senté en la sala con un libro que no podía concentrarme en leer. Mis ojos seguían desviándose hacia el pasillo, hacia el despacho, hacia ese cajón que no estaba del todo cerrado. Para la noche, la casa volvió a caer en su silencio, uno que parecía apretarse contra las paredes y hacer que las cosas pequeñas fueran más difíciles de ignorar. El tercer día, decidí que el despacho necesitaba una limpieza más a fondo. Los gatos me siguieron, acomodándose en esquinas bañadas por el sol mientras yo volvía a limpiar los estantes. Había una pila de carpetas etiquetadas en el estante inferior, perfectamente alineadas, como si las hubieran medido con regla. Al alcanzar la última, mi codo rozó el escritorio y un pequeño montón de sobres se deslizó al suelo. Me agaché a recogerlos, colocándolos de nuevo en su lugar, y fue entonces cuando la vi escondida justo bajo el borde del escritorio, apenas visible en las sombras. Una carpeta de un rojo intenso, del tipo que se usa para documentos importantes, con una etiqueta blanca en la parte superior. Mi nombre, Clara Isabel, estaba impreso allí en letras negras y gruesas. Por un momento me quedé agachada con la carpeta a medio camino entre el escritorio y mi mano, mi pulso firme pero insistente. Los gatos levantaron la cabeza, sus ojos siguiéndome como si notaran un cambio en el aire. Dejé los sobres a un lado y saqué la carpeta. Su peso no era el correcto, demasiado pesada para hacer notas casuales, demasiado ordenada para hacer algo sin importancia. Me senté en la silla de piel y la abrí. La primera página me detuvo en seco, una foto mía tomada en el mercado de la esquina el mes pasado. La toma era espontánea, la luz dura mi mano, atrapada, alcanzando una bolsa de manzanas. Debajo de la foto, bien sujetas, había páginas que no reconocí. El papel era grueso, el texto denso, lleno de un lenguaje formal que había transcrito durante décadas en los tribunales. Mi nombre aparecía una y otra vez en negritas entre párrafos que no entendía del todo, pero que pesaban en mi pecho. Pasé página tras página, el sonido del papel contra papel resonando en el silencio. Los gatos se movieron inquietos, sus colas agitándose. Cerré la carpeta, manteniendo mi mano sobre ella como si pudiera desvanecerse si la soltaba. No pertenecía a esta casa, y sin embargo, ahí estaba a la vista. Volví a abrir la carpeta más despacio esta vez, obligándome a leer en lugar de solo hojear. El primer grupo de documentos era un poder notarial amplio, otorgando autoridad total sobre mis asuntos a Mateo. Mi departamento, mis cuentas bancarias, mis decisiones médicas, todo estaría en sus manos. Los espacios para mi firma estaban en blanco, pero cada detalle estaba completo desde mi fecha de nacimiento hasta mi número de seguro social. Detrás había un formulario de transferencia de propiedad del tipo que cambia un nombre por otro, con unas pocas líneas de tinta, de mi nombre al suyo. Adjunto estaba un documento sin firmar, declarando que ya no era capaz de tomar decisiones informadas. La fecha en la esquina era reciente, 2 semanas atrás. El lenguaje era frío clínico, pero golpeó con la fuerza cruda de una traición. Sabía lo que estos documentos podían hacer, lo rápido que podían presentarse y lo definitivos que eran sus efectos. Cada papel tenía notas al margen, escritas con la letra pulcra de Lorena, recordatorios para hablar con el abogado, agendar al notario, sincronizar con el viaje. Mi viaje. Como si mi acuerdo de cuidar a los gatos fuera solo una ventana conveniente para borrarme de mi propia vida. Apilé los papeles de nuevo en la carpeta, alineando los bordes como solía hacer en la oficina del juzgado. El sonido del clip metálico, al cerrarse,
se sintió como una decisión. No estaba lista para confrontarlos, no aún, no hasta que entendiera todo lo que planeaban. Los gatos rozaron mis piernas y puse la carpeta en mi regazo, acariciando su pelaje sin pensar. El zumbido del refrigerador llegaba desde la cocina constante e indiferente, mientras yo me sentaba con el peso de lo que había encontrado. Para cuando volví a guardar la carpeta en el cajón y lo cerré, mi mente ya estaba más allá del shock, pensando en lo que necesitaba saber después. Esa noche me senté en la mesa del desayunador con una taza de té que se había enfriado, dejando que el contenido de la carpeta se repitiera en mi mente. El lenguaje oficial, las fechas, las notas precisas de Lorena, todo encajaba demasiado bien para ser casualidad. Recordé una llamada de hace 2 meses, la voz de Lorena ligera pero inquisitiva, preguntándome si alguna vez había pensado en reducir el espacio. Lo planteó como preocupación por mi comodidad, sugiriendo que un lugar más pequeño sería más fácil de manejar. En ese momento lo descarté como plática sin importancia. Ahora se sentía como el primer paso en un camino que habían estado trazando a mis espaldas. Otras conversaciones regresaron con nuevos matices. Mateo mencionando lo complicado que era para mí seguirle el paso a las cuentas, aunque nunca había fallado en un pago en mi vida. Lorena ofreciéndose a organizar mis archivos cuando estuve enferma con un resfriado el invierno pasado, sus manos deteniéndose demasiado en los cajones de mi escritorio. La forma en que ambos, más de una vez, dejaron caer comentarios sobre cómo debía disfrutar la vida en lugar de lidiar con cosas serias. Dejé la taza vacía en el fregadero y fui al despacho. Abrí el cajón, saqué la carpeta de nuevo, esta vez con mi celular en la mano. Una por una, fotografié cada página, asegurándome de capturar cada línea de firma en blanco, cada fecha, cada nota escrita a mano. Envié las imágenes a mi correo personal, el que nunca compartí con la familia, y borré los archivos enviados de mi teléfono. Una vez que la carpeta estuvo de nuevo en su lugar, cerré el cajón con cuidado y me quedé un momento dejando que el silencio se asentara. No iba a actuar impulsivamente. Si los años en el juzgado me habían enseñado algo, era que el momento adecuado podía ser tan poderoso como la evidencia. Apagué la luz del despacho y caminé por el pasillo con los gatos siguiéndome de cerca. Lo que sea que tuvieran planeado, creían que yo no tenía idea, y por ahora así quería mantenerlo. La tarde siguiente, mientras los gatos descansaban en un rayo de sol cerca de las puertas del patio, pasé por el despacho y noté la laptop de Mateo en el escritorio. La tapa estaba cerrada, pero la luz del cargador brillaba en verde y el leve zumbido del ventilador me dijo que seguía encendida. Dudé, luego levanté la tapa. La pantalla cobró vida al instante sin pedir contraseña, dejándome en el escritorio. Una ventana de correo estaba abierta con un borrador sin terminar. El cursor parpadeaba junto a las palabras «Una vez que firme podemos». Mi estómago se apretó. Desplacé hacia arriba para ver los mensajes anteriores y ahí estaban hilos entre Lorena y alguien llamado Adrián Salazar. Los asuntos eran clínicos pero reveladores. Cronograma para declaración de competencia, coordinación de transferencia de título, distribución tras la firma. En un correo, Lorena escribió sobre sincronizar todo con las vacaciones, para que pudieran moverse rápido antes de que ella tenga chance de pensarlo 2 veces. Otro listaba posibles compradores para mi departamento con precios de venta especulativos. El intercambio más reciente confirmaba el plan. Una vez que el poder notarial estuviera ejecutado, liquidarían mis cuentas para financiar una inversión en una cervecería que Mateo había estado persiguiendo por años. Copié los mensajes más comprometedores en un documento en blanco y lo envié al mismo correo privado que usé para las fotos de la carpeta.
Me aseguré de que no quedara nada en el portapapeles o descargas de la laptop, cerré la tapa y la dejé exactamente como la encontré. Los gatos se movieron, estirándose perezosamente antes de trotar hacia la cocina para su comida de la noche. Los seguí con las manos firmes ahora. La rabia seguía ahí, pero había tomado una forma más fría, una que podía esperar calcular y actuar en el momento justo. Para cuando llené sus platos y los puse en el suelo, ya había decidido el siguiente paso. No iba a confrontarlos con lo que había encontrado. Todavía no. En cambio, me aseguraría de que para cuando intentaran tomar algo de mí, no quedara nada a su alcance. Esa noche, me senté en la habitación de huéspedes con mi tableta apoyada en una almohada, revisando la lista de contactos que había acumulado durante décadas en el juzgado. Nombres y números que no había usado en años volvieron a la superficie colegas secretarios, abogados en los que confiaba. Uno destacó Verónica Torres, una abogada inmobiliaria que una vez me ayudó a resolver la herencia de mi hermana con una eficiencia impresionante. Le envié un mensaje breve, cuidadosa, con mis palabras, preguntando si tenía tiempo para una consulta confidencial. Su respuesta llegó en menos de una hora mañana por la mañana. Mi oficina o la tuya, elegí la suya. Al día siguiente, salí después de alimentar a los gatos, cerrando la casa con llave. En la oficina de Verónica expuse toda la carpeta, las fotos, los correos. Escuchó sin interrumpir, luego se recargó en su silla. «Tienes dos ventajas», dijo. «Aún no han actuado y todavía tienes control total de tus bienes. Si quieres moverte, hazlo antes de que regresen». Cuando salí, ya teníamos un plan. Mi departamento y todas las cuentas asociadas serían transferidos a un fideicomiso vivo conmigo como fiduciaria y Verónica como sucesora. Cualquier intento de vender o acceder a ellos sin mi aprobación sería legalmente imposible. Pasé la tarde recopilando lo que ella necesitaba: escrituras de propiedad, estados de cuenta, documentos de identificación. Años de mantener mis registros organizados dieron frutos. Todo estaba en carpetas ordenadas, listo para que ella lo presentara. Cuando regresé a la casa de Mateo, guardé los originales en mi maleta, donde se quedarían hasta que el fideicomiso estuviera completo. Los gatos me recibieron en la puerta, enroscándose en mis piernas como si nada hubiera cambiado. Los alimenté, rellené su agua y me senté un momento en el silencio, dejando que el peso del día se asentara. No tenía prisa, pero cada paso me acercaba a un lugar donde sus planes no pudieran tocarme. Y una vez que eso estuviera hecho, decidiría cómo hacerle saber cuán lejos estaba de estar desprevenida. 2 días después, volví a encontrarme con Verónica para firmar los documentos del fideicomiso. Su asistente, una mujer eficiente con lentes de armazón plateado, notarizó cada página mientras yo avanzaba por la pila. El lenguaje era hermético, todo lo que poseía estaba ahora bajo la protección del fideicomiso y nadie más que yo podía tocarlo. Verónica me entregó una copia limpia y guardó los originales en un sobre sellado para resguardarlos. De regreso, me detuve en mi banco. El gerente, un hombre que conocía desde mis días manejando depósitos judiciales, me saludó con calidez. Le expliqué que estaba reestructurando mis cuentas y pedí que toda la correspondencia se enviara a mi apartado postal en lugar de mi dirección. Procesó el cambio, sin dudar, añadiendo medidas de verificación adicionales a cada transacción. Antes de irme, retiré una cantidad modesta en efectivo, unos 10,000 pesos suficientes para cubrir gastos inmediatos sin levantar sospechas. Lo guardé en un sobre sencillo en mi bolso. Era una costumbre que aprendí de mi padre: siempre guarda algo fuera del sistema por si las moscas. De vuelta en la casa, los gatos estaban desparramados en el sofá sin inmutarse por mi ausencia. Les di su cena
y me instalé en el despacho no para fisgonear esta vez, sino para dejar todo exactamente como estaba. Si Mateo o Lorena regresaban antes, no encontrarían ni una pista de que había tocado algo. En cambio, abrí mi tableta y redacté una carta breve para mí misma, detallando los eventos de la última semana, la carpeta, los correos, el fideicomiso. La imprimí en la pequeña impresora que tenían en un rincón y la firmé, añadiendo la fecha. Esto sería mi propio registro en mis propias palabras por si alguien intentaba torcer la historia. Para el anochecer, el sobre con la carta estaba sellado y guardado en mi maleta junto a los originales de los documentos del fideicomiso. La casa no se sentía diferente, pero el equilibrio había cambiado. Ya no me sentía como una invitada, esperando instrucciones. Ahora era yo quien movía las piezas. Y mientras me recostaba en la cama, empezó a formarse una idea que usaría su propio timing en su contra. Regresaron un sábado por la tarde con la luz del sol colándose por las ventanas altas mientras el sonido de las ruedas de sus maletas rasgaba la grava. Estaba en la cocina alimentando a los gatos cuando la puerta se abrió y la voz de Lorena entró cálida, pero con un filo. Mateo la siguió con una sonrisa rápida pero tensa. ¿Todo salió bien?, preguntó, dejando su maleta junto a las escaleras. Los gatos están bien comidos. Las plantas están felices, dije con calma. Sin problemas. Lorena pasó a su lado, sus ojos recorriendo la sala de una manera que parecía menos buscar polvo y más asegurarse de que nada se hubiera movido. Me dio una sonrisa ensayada. Gracias por cuidar el fuerte. Hicimos la rutina de siempre, historias sobre sus visitas a viñedos, los amigos con los que se encontraron. Pero había una tensión en sus palabras. Me pregunté si ya estaban pensando en los pasos que planeaban dar después. Esa noche, durante una cena informal que insistieron en pedir Mateo, mencionó una cita para el lunes. La llamó una firma rutinaria para unos documentos que simplificarían las cosas. Lorena intervino presentándolo como una conveniencia para mí, para que no tengas que lidiar con papeles en el futuro. Asentí sin ofrecer resistencia, como si no hubiera visto ya los papeles que querían que firmara. La conversación pasó a temas más ligeros, pero sus miradas se cruzaban en pequeños gestos codificados. Después de la cena, me excusé a la habitación de huéspedes, cerrando la puerta con suavidad. Mi maleta ya empacada con mis documentos y el sobre sellado estaba junto a la cama. El fideicomiso estaba completo, mis cuentas aseguradas y el registro de sus intenciones guardado fuera de su alcance. Me senté en el escritorio, escribí una nota breve en papel elegante, la doblé con cuidado y la guardé en mi bolso. No era para ellos todavía, no, pero estaría lista cuando llegara el momento. Para cuando la casa se sumió en el silencio, mi plan se había cristalizado cada paso alineado con los suyos, esperando el punto exacto donde nuestros tiempos colisionarían. La mañana de la cita ya estaba lista y esperando cuando Mateo tocó a la puerta de la habitación de huéspedes. Llevaba una sonrisa casual de esas que esconden urgencia. Lorena estaba detrás sosteniendo su celular como si fuera una lista de pendientes. Primero pasamos con el notario, dijo Mateo, y luego tal vez a comer algo. Asentí fácilmente, siguiéndolos al coche. Hablaron de su viaje, mientras conducían, sin mencionar lo que realmente íbamos a firmar. En la oficina del notario, Mateo deslizó una pila de papeles hacia mí, con un bolígrafo perfectamente colocado encima. Solo lo de siempre lo que platicamos, dijo con ligereza. Levanté la primera página, leyéndola despacio, dejando que el silencio se alargara. Luego la dejé y saqué de mi bolso una carpeta diferente, mi copia de los documentos del fideicomiso, y la coloqué en el escritorio. Estos, dije, tocando la portada, son los únicos papeles sobre mi propiedad que firmaré. El rostro de Mateo pasó de la confusión a un rubor más oscuro.
Lorena se inclinó hacia adelante, pero la miré con una calma firme. Todo lo que poseo está protegido. Cualquier intento de vender o transferirlo sin mi consentimiento será imposible. El notario nos miró sintiendo la tensión. Mateo intentó hablar, pero continué mi voz tranquila. También tengo registros, fotos, correos, notas de tu puño y letra guardados en más de un lugar. Si algo me pasa, llegarán a las personas correctas. El silencio llenó la sala, pesado e inmóvil. Recogí mi carpeta, la guardé en mi bolso y me puse de pie. La comida, sin embargo, sigue sonando bien. Salimos sin decir otra palabra sobre los papeles. De vuelta en la casa, tomé mi maleta con los gatos enroscándose en mis piernas una última vez. Arrastré la maleta hacia el coche, mis pasos firmes y sin prisa. Sin mirar atrás, llegué a la puerta del conductor, la abrí y me acomodé en el asiento. Mientras me alejaba, el vidrio y acero de su casa se desvanecían en el retrovisor, reemplazados por la calma sólida de saber que ya no podían tocar lo que me importaba.